Entonces el camello hace primero este desplazamiento que se va a llamar R1. Este desplazamiento inicial venía desde el primer oasis como hacia el oeste, pero corrido 30 grados hacia el sur, es decir, en esta dirección. Este es el desplazamiento R1. Luego el ejercicio dice que este mismo camello va a caminar 30 kilómetros hacia el norte. Desde donde estaba camina 30 kilómetros hacia el norte. Ese va a ser el desplazamiento R2. Y la pregunta es qué distancia separa los dos oasis, es decir, aquí estaba el primer oasis y aquí terminó el segundo oasis. Matemáticamente entonces este vector R1 más este vector R2 tiene que darnos este vector R3. Eso se ve en esta ecuación de aquí. R1 más R2 tiene que ser R3. R1 tiene esta magnitud, R2 tiene esta magnitud y la magnitud de R3 no la conocemos. De hecho la andamos buscando. La magnitud de R3 va a ser esta distancia desde acá hasta acá. Es decir, la distancia desde el primer oasis hasta el segundo oasis. Entonces, como debemos realizar esta suma vectorial, primero tenemos que colocar a R1 en componentes, luego colocar a R2 en componentes y sumamos X con X y Y con Y para así obtener las componentes del vector R3, que es este que está acá, la dirección, digamos, y la magnitud del vector R3, donde la magnitud del vector R3 va a ser precisamente la distancia que andamos buscando. Entonces, encontremos primero las componentes de R1 y R2. R1 en X nos da esto que está acá. Es importante considerar su signo. R1 en X es negativa, porque vean que viene hacia la izquierda. Luego tenemos R1 en Y. R1 en Y, de hecho, va en dirección hacia abajo, por lo cual R1 en Y también es negativo. Entonces recuerden siempre colocar esos signos. Ahora, R2 es este vector que está aquí. Cada vez que colocamos los cálculos para hacer un nuevo vector, tenemos que colocar su nuevo sistema de referencia. Entonces R2, por así decirlo, comienza con el origen aquí. Si ponen atención, R2 solamente tiene componente en Y, no tiene componente en X, porque en este sistema de referencia este vector va solamente dirigido hacia arriba, no está dirigido ni para la izquierda ni para la derecha. Entonces no tiene componente en X. De una vez podemos decir que su componente en X es 0. ¿Y cuánto vale su componente en Y? Bueno, todo el vector R2 está ubicado sobre el eje Y, por lo cual todo el vector es su componente en Y, es decir, 30 kilómetros. Y se queda positivo, por supuesto, porque el vector R2 va hacia arriba. Entonces ya tenemos a los dos vectores por componentes. Simplemente queda sumar X con X y Y con Y, para así obtener el vector resultante R3. Entonces, si hacemos R1 en X más R2 en X, ¿cuánto vamos a obtener? Bueno, entonces R1 en X más R2 en X nos va a dar precisamente, bueno, ese mismo resultado, menos 21,7 kilómetros. Y ahora, si hacemos R1 en Y más R2 en Y, vamos a obtener entonces 17,5 kilómetros positivos. Estas que están acá entonces van a ser las componentes del vector R3, es decir, el vector R3 en X vale menos 21,7 y el vector R3 en Y vale 17,5. Por supuesto que sus unidades son kilómetros. En ambos casos tenemos unidades de kilómetros, así que ya podemos formar al vector R3. Entonces el vector R3 va a ser, para recordar, en X nos dio menos 21,7 y en Y nos dio 17,5. Las unidades de estos son kilómetros, entonces siempre las colocamos al final. Ya tenemos al vector R3. ¿Qué es el vector R3? Es este vector de aquí, que va desde acá hasta acá. Ya lo tenemos de forma algebraica, pero necesitamos su magnitud para saber cuánto vale esta distancia. Recuerden que magnitud es lo mismo que el tamaño, es decir, este tamaño desde acá hasta acá. Y entonces, para calcular la magnitud de R3, donde esto significa magnitud de R3, simplemente hacemos la fórmula que se parece mucho al teorema de Pitágoras. Las componentes al cuadrado sumadas y le sacamos raíz. Entonces, menos 21,7 al cuadrado más 17,5 también elevado al cuadrado. Y eso nos va a dar
27,9. Es decir, esta es la magnitud del vector R3, que redondeado a dos cifras por supuesto quedaría 28.